la doctora Gascón, con la cual he compartido muchas experiencias desde el punto de vista de la defensa de la universidad pública en México, en América Latina. El título de la conferencia es, como lo acaba de presentar nuestro coordinador del tronco interdivisional, es la universidad pública en el contexto global. Me pidió Patricia hacer una breve presentación, una contextualización general de esta discusión para tratar de marcar algunas inflexiones, algunos cortes que nos permitan entender la complejidad de este fenómeno que está impactando no únicamente a los países de un alto grado de desarrollo del capitalismo, sino al conjunto de los países del sur. En ese sentido, es un poco complejo, ¿no?, tratar de establecer un primer corte. Y me decía Patricia que habría que tomar la inflexión y el cambio de dirección que se da en torno a la conducción de los proyectos educativos, tanto de los países del norte como de los países de la periferia o los países del norte y del sur. Y en particular veríamos que la década de los años 80 del siglo XX estarían prácticamente marcados por esa inflexión que se da en términos de la participación activa que tendría originalmente el Estado Nacional y en particular los Estados-nación de los países de América Latina, del Cercano Oriente, evidentemente los países de África y del sudeste asiático, que van a tener un papel protagónico en la conducción de todos los procesos del desarrollo educativo y de la generación del conocimiento en términos de la investigación y la innovación. Y justamente es a partir de estos años 80 del siglo XX en donde se inicia un proceso de recomposición de la economía mundial que conocemos todos los universitarios y en general la sociedad, como esta tendencia, el proceso de un cambio de paradigma hacia la orientación de un modelo de carácter neoliberal. El capitalismo mundial, en esa década, entraría en una nueva etapa. Aquí es pertinente subrayar el papel fundamental que tuvieron los organismos internacionales y que impactaron directamente este cambio de paradigma al que he hecho referencia al principio. Ese cambio de paradigma significó el cambio de una nueva dirección en la redefinición de los estados nacionales en el contexto de la economía global. En este sentido es donde el Estado nacional colapsa y empieza a retirarse de esta esfera de competencia que es la educación pública. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial establecieron estas nuevas reglas del juego que dieron origen a este nuevo paradigma económico y que regería al conjunto de las economías a nivel planetario y que podrían resumirse en tres grandes ejes. El primero de ellos es una tendencia a la desprotección, la segunda es una tendencia a la desregulación y la tercera es esta tendencia que vemos colapsar básicamente la participación del Estado dentro de la economía y que es el proceso de la desestatización del conjunto de los estados nacionales, tanto del norte como del sur. La desprotección la entendemos como este proceso que permite, ¿no?, el proceso de la liberalización del comercio, de los mercados financieros, de los mercados laborales, de la inversión extranjera directa. El otro eje temático que impacta directamente este colapso de los estados es la desregulación, que significa la liberalización de los mercados internos y la defensa de los derechos de propiedad. En este sentido, la defensa y el proceso de guardar bajo el esquema de la propiedad sacrosanta, de la propiedad privada y el capital, va a significar también una inflexión muy importante en todos los sistemas de investigación, innovación y desarrollo. Es el momento en el que este proceso de apropiación privada del conocimiento se convierte en un eje rector de la nueva economía del conocimiento. Finalmente, hablaríamos de la otra tendencia, que es el proceso de la desestatización, que el conjunto de estos organismos internacionales en el nuevo contexto de este paradigma obligaría a los estados a retirarse de la inversión pública directa y a retirarse dentro de los esquemas de participación dentro de la formación de la riqueza nacional.
El fundamento de las nuevas políticas, evidentemente, fue la consolidación de las nuevas leyes del mercado o de las leyes del mercado, que deberían considerarse ya como el mecanismo rector de esta nueva lógica de reproducción global, no únicamente de las economías de la periferia, sino también, como he señalado, de las economías del centro. Dentro de estas nuevas políticas, el mercado y la competencia se consideraron los reguladores ideales y suficientes de las relaciones entre los países, las sociedades y los estados en su conjunto, y que implicaría también el nivel de participación de la sociedad civil y de los hombres en su conjunto. De esa forma, la década de los 80 significa este proceso de desmantelamiento de los estados benefactores bajo el argumento de que eran ineficientes, de que eran obsoletos, de que eran obesos, y que solo mediante la reducción de la influencia económica y social del Estado se lograría el desarrollo económico y social a nivel global. Estas políticas del neoliberalismo tuvieron un importante impacto en la educación y particularmente en México, como lo veremos con detenimiento. El gasto educativo público federal cayó en la década de los 80. El Estado tenía menos recursos y decidió dedicar un menor porcentaje de lo que tenía a la educación y un mayor porcentaje al pago del servicio de los intereses de la deuda. En 1982, el gasto educativo federal equivaldría a 4.2% del Producto Nacional Bruto, pero bajó a menos del 3% entre 1987 y 1989. Y esto a pesar de que la matrícula educativa se amplió. En 1980, la matrícula del Sistema Educativo Escolarizado de México era de alrededor de 21.5 millones de estudiantes en los distintos niveles. Pero para 1990, esa cifra ascendió a 25 millones de alumnos. Es decir, la matrícula se incrementó más de un 14% en los años 80, y ello en un contexto de una reducción brutal del gasto público dedicado a la educación. Esta situación evidentemente no es privativa de México, impacta al conjunto de todos los estados de las economías del sur. Según algunos economistas y especialistas en educación de la Comisión Económica para la América Latina, los sistemas educativos latinoamericanos de los 80 privilegiaron el incremento de la matrícula, lo que trajo como resultado el deterioro de la calidad de la educación, la ampliación de las inequidades existentes y el acceso y el logro educativo, e igualmente un incremento en las tasas de reprobación, de repetición y de deserción en términos generales en los países miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos. La Comisión Económica para América Latina y la UNESCO habrían señalado que entre 1960 y 1990 la tasa de nivel superior se sextuplicó a pasar de un 3% en 1960 a un 19% en 1990. En números absolutos podríamos decir que los estudiantes del nivel de educación superior en América Latina pasarían de 1,6 millones de estudiantes en 1970 a cerca de 7 millones en 1980. México habrían 937.789 alumnos inscritos en educación superior, pero para el año 2000 a 2001 esa cifra se varía a cerca de 2.073.500 alumnos en el conjunto de las instituciones de educación pública. Es decir, que en 20 años el número de alumnos de educación superior se incrementó en poco más del 100% según las estadísticas históricas de la Secretaría de Educación Pública. Los organismos financieros internacionales en ese contexto promovieron la desestatización de la educación como una parte de las políticas neoliberales. Sin embargo, en el caso de la educación superior, ese embate fue aún mayor que en otros ramos de la economía y de la sociedad en su conjunto. El Banco Mundial, por ejemplo, argumentaba que el Estado
no debería de utilizar los recursos fiscales en educación superior antes de lograr los niveles adecuados de acceso, equidad y calidad en los niveles del sector primario, secundario de la educación pública. Por ello, el Banco Mundial propone 4 grandes orientaciones, 4 grandes ejes que estarían orientados a desmantelar y a retirar la participación del Estado en el nivel de educación superior. Uno de ellos, el primero, fue fomentar la mayor diferenciación de las instituciones, incluyendo el desarrollo de las instituciones privadas. El segundo eje rector sería proporcionar incentivos para que las instituciones públicas diversificasen las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, la participación de los estudiantes en el gasto y la estrecha vinculación entre el financiamiento fiscal y sus resultados. Un tercer eje rector del Banco Mundial fue redefinir las funciones del gobierno en la enseñanza superior y finalmente adoptar políticas que estarían destinadas a otorgar prioridades a los objetivos de elevar la calidad y la eficiencia en los niveles básicos de la educación. Como lo señala el propio documento rector del Banco Mundial, se afirmaba que esas medidas buscarían que el nivel terciario fuese más sensible a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Estaría orientado a movilizar un mayor volumen de financiamiento privado hacia las instituciones públicas y que la participación de los gastos que hacían las instituciones de carácter público serían cada vez más sensibles y habría una tendencia a la restricción del financiamiento público. En ese sentido, serían las propias leyes del mercado las que estarían marcando esta nueva tendencia en la educación superior en los países de la periferia. En ese sentido, me gustaría matizar que son un conjunto de reformas de carácter supranacional las que llevarían a esta nueva orientación en el contexto básicamente del cambio de paradigma económico en una economía de libre mercado. Habría que matizar que hay una primera generación de acuerdos comerciales de esta estructura supranacional y los primeros los podríamos ubicar entre 1986 a 1994, que es justamente la conclusión de la última ronda de los acuerdos generales de servicios de esta estructura supranacional del comercio mundial y que habría de convertirse en la década de los 90, 1994, en la nueva organización del comercio mundial. Ahí me gustaría hacer una precisión básicamente con el comportamiento de la consolidación de la educación superior en nuestras economías y veríamos una tendencia que evidentemente estaría marcando una profunda caída en la participación del Estado en términos de la aportación, gasto y del financiamiento público. Bueno, me gustaría señalar, abrir un paréntesis, que hemos visto esta tendencia y esta caída dentro de la participación del Producto Interno Bruto, asociarlo directamente con el gasto público para el año 2014 con el propósito de abreviar esta exposición y que marcaría evidentemente una tendencia a la baja, pero en un contexto diferenciado. En este sentido, el gasto nacional programable para el año de 2014 fue de 1.128.505.000 millones de pesos. 1 billón de pesos evidentemente representa un porcentaje muy importante dentro de la formación del Producto Nacional Bruto. En ese sentido, habría que distinguir básicamente que de esta aportación el gobierno federal tendría una participación del 62,9% de este porcentaje, el gobierno estatal y municipal un 16,4% en términos de su aportación y finalmente el gasto público privado que empieza a tener una tendencia cada vez mayor, que tendría una participación equivalente al 20%. En este sentido, me gustaría subrayar que el conjunto de estos indicadores y de esta suma equivalente al 1.128.000 millones de pesos representaría
aproximadamente el 3.28%, el 3.82% del Producto Interno Bruto. Es decir, hablaríamos de una participación del sector federal del orden superior a los 700,000 millones de pesos. Los gobiernos estatales y municipales, que evidentemente no tienen la fortaleza de carácter financiero, tendrían una aportación para el año 2014 de 185,000 millones de pesos. Y finalmente, como vemos, a partir de la década de los 80 hay una tendencia que va creciendo desde el punto de vista de la participación del sector privado en el sector educativo y de manera particular en el sector vinculado a las instituciones de educación superior, que pasa del 0.3%, del 1.2 al 1.5%. Esta cifra para el año de 2014-2015 representa una participación de 233,600 millones de pesos y que evidentemente es parte de la expresión de esta tendencia de la mercantilización y de la privatización de los servicios educativos. De esa forma, entonces vemos la gran inflexión que se presenta en la década de los 70 a la década de los 80, en donde vemos una contracción del gasto público inferior al 3% del Producto Nacional Bruto. Vemos que a partir de las directrices del Banco Mundial, el sector privado empieza a tener cada vez más una participación mayor y pasa de esa cifra que he indicado en la década de los 80, del 0.3% a cerca del 1.5, 1.8%, y que representa esta cifra extraordinaria de la aportación de los padres que envían a sus hijos a las instituciones privadas del orden de los 233,000 millones de pesos. En ese sentido, podríamos matizar que esta parte vinculada directamente al retiro del financiamiento público y de la contención de la matrícula de las instituciones del sector público, que tendrían una tendencia a la baja, pero también una tendencia al estancamiento. En ese sentido, vemos que la inflexión entre 1980 y el año 2000 y del 2000 al 2010, prácticamente del 100% de los estudiantes en las instituciones de educación superior, cerca del 70% participan dentro de los sectores educativos públicos. Es decir, si tomamos en cuenta la matrícula superior para el año 2012-2013, que es del orden de 3,300,348 estudiantes en el conjunto de universidades públicas y privadas, vemos que las universidades públicas atienden a 2,274,000 estudiantes y las instituciones de educación privada atienden a 1,026,000 estudiantes. Esto representa el 31% de la participación de los estudiantes en las universidades privadas y el 70%, como he señalado, en el conjunto de las instituciones de carácter público. Para el año 2014, esta tendencia contempla un deslizamiento marginal con relación a una mayor participación del sector público, pero se mantiene esta tendencia. En términos generales, yo podría precisar que la década de 1980 a el año 2000 y la inflexión que presentamos del 2000 al 2010 significa entonces una tendencia del retire de cerca del 25 al 28% de la participación del sector público en términos de la educación terciaria. Sí. ¿Sí? Bueno, pues después regresaremos a algunas otras cifras más, pero este es el contexto dentro del cual queremos nosotros empezar a hablarles de un término particular que es el término de globalización y que se asocia a una explicación prácticamente universal de todos los problemas sociales y de
gran parte de la causalidad de los procesos en los que vivimos. De entrada, la globalización lo entendemos hoy como un concepto expansivo que significa todo y al mismo tiempo no significa nada. Y este concepto que nosotros tendríamos que intentar analizar es un concepto que en realidad inicia su vida hace algunas décadas, en las décadas del siglo pasado, proviene de la comunicación. Y hay un autor en especial, que es Marshall McLuhan, que empezó a hablar de la influencia de las tecnologías de información y la comunicación en los procesos sociales, y dijo que nosotros viviríamos ahora en una aldea global. Y a partir de aquí, la idea de que todos vivíamos en un mundo interconectado empezó a cobrar una fuerza enorme hasta que se fue extendiendo como una explicación fácil, una especie de ideología, una visión del mundo que ha entrado en nuestras vidas y que explica prácticamente todo, desde las crisis financieras hasta las identidades. Y nuestro objetivo el día de hoy sería, entre otras cosas, el intentar eliminar en parte la opacidad de algunos fenómenos que es, de este concepto, a través del trabajo de dos elementos que forman parte de la globalización y que tendríamos nosotros que considerar o que nos parecen relevantes para entender su influencia en el mundo de la educación. Estos dos elementos son la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo del comercio internacional. Como veremos a continuación, estos fenómenos se encuentran íntimamente relacionados. Las transformaciones que se ubicaron dentro del mundo de las telecomunicaciones fueron muy rápidas y estas transformaciones repercutieron en diversos sectores al asociarse con el desarrollo también de la digitalización del mundo y el desarrollo de lo que se conoce en general como tecnologías de información y de la comunicación. Uno de los sectores en los que más importancia tuvo fue el comercio internacional. De hecho, la Organización Mundial del Comercio, llamada normalmente conocida por sus siglas, OMC, señaló que los GATS o los Acuerdos Generales sobre el Comercio de Servicios se elaboraron como respuesta, sí, al incremento de la comercialización de los servicios que trajo consigo las TIC, pero también al crecimiento del comercio en las últimas décadas del siglo pasado. Sin embargo, la función de las TICs, si bien importante, no fue la única que explicaría el desarrollo del comercio internacional. Las presiones que ejercieron los organismos internacionales para que el comercio mundial se ampliara fueron muy importantes y provinieron de diferentes frentes. De hecho, las naciones, y como lo veíamos en la exposición del doctor Cepeda hace un momento, para nosotros renovar créditos, para nosotros tener acceso a los préstamos internacionales, se nos fue exigiendo el hacer este mundo mucho más libre y que los capitales circularan con facilidad, como les comentaba él. De tal manera que los obstáculos que los países tenían para intentar proteger sus economías fueron cayendo en todo el mundo, en los países desarrollados, pero también en los países que nosotros denominamos del sur. Y estos aranceles o estos impuestos y las normas legales se fueron reduciendo y simplificando, desmantelando los aparatos de protección de los estados. Así, de esta manera, el arancel promedio en los países en desarrollo disminuyó en la década de los 80 desde 25 al 11%, como lo muestran estas estadísticas. Entonces, si bien disminuye en los países desarrollados, la mayor disminución se presenta en los países del sur. Las TICs y la liberalización del comercio internacional, entonces estas dos cosas crean las condiciones que permiten el desarrollo del comercio mundial, y el comercio mundial va teniendo una participación cada vez mayor dentro de nuestras economías, de tal suerte que como verán en este gráfico, la participación del comercio internacional en las economías de las diferentes regiones ha ido incrementándose. Somos cada vez más dependientes del comercio internacional.
Este es otro de los elementos por los cuales se dice que vivimos también en un mundo globalizado. El comercio, dentro del comercio internacional, el comercio de los servicios ha venido aumentando y es el rubro que de hecho presenta los mayores incrementos. Al inicio de este siglo ya representaba alrededor del 20% del total del comercio mundial. Es importante señalar que dentro de este rubro se encuentra la educación. Al mismo tiempo que las comunicaciones se abarataban por las TIC, se abarataban los gastos del transporte y las nuevas tecnologías se multiplicaran, no solamente se agiliza y se aumenta la velocidad del tráfico internacional, sino también se abren nuevos mundos y nuevas fronteras al comercio, se amplían los mercados. De esta manera, un elemento central de este comercio internacional que regula el comercio internacional, que es la Organización Mundial del Comercio, llega a decir lo que ustedes están viendo ahí, que cuando ellos intentaron regular en la década de los 80s los servicios dentro del sistema multilateral de comercio, los estados, una gran parte de los gobiernos intentaron oponerse, entendiendo que con ello verían mermada su participación en la definición de los objetivos de política nacional y así como sus facultades en la reglamentación. Ahora, todas esas facultades de los estados pasaban a estar depositadas en otra parte. Estos dos elementos, pues, la revolución de las TICs y este incremento del comercio internacional, han transformado de manera radical el panorama de la educación toda, pero de la educación superior de manera muy, muy particular. Veamos, por ejemplo, qué ha pasado y en el caso concreto de las TIC y la educación superior. Como todos ustedes saben, las tecnologías de la información y comunicación han multiplicado las posibilidades de la educación, nos permiten transmitir conocimientos con un clic, aumentar la velocidad de generación del conocimiento, tener acceso a fuentes de información que de otra manera antes no hubiéramos imaginado y no tendríamos alcance, a una velocidad sin precedentes, acceso a fuentes internacionales y a partir del uso de las TIC se han desarrollado nuevas formas de educar, como por ejemplo las videoconferencias, el e-learning, el m-learning, los MOOC y un montón de formas que ahora solamente son posibles por una educación mediada por la tecnología. Han aparecido empresas, programas que se dedican de manera particular a educar a través y con el auxilio de los medios en una educación que se denomina no presencial o en formas mixtas de educación. Por otra parte, el desarrollo del comercio internacional y de manera particular de los servicios también ha transformado la educación superior en el mundo. De hecho, como le señalaba el doctor Cepeda, a partir de que los estados empiezan a retirarse de la inversión en educación, aparece un mercado de educación superior. Y este mercado, nada más por los países que pertenecen a la OCDE, se calcula que vale $30,000 millones por año. Invertir en educación para la gente que le interesa hacer dinero es un gran negocio. Porque además, entre 1999 y 2004, el incremento simplemente de la matrícula fue del 43%. Pero durante los próximos 20 años se calcula que seguirá creciendo, por lo cual los inversores tienen garantizadas ganancias para las próximas décadas. De tal suerte que se han constituido empresas cuyo interés no es la educación, sino es la ganancia. De esta manera, la educación, que hasta la década de los 80 estaba fundamentalmente garantizada por los estados, que se consideraba un derecho y un bien público, ahora ha pasado a considerarse un servicio y se brinda con la intención de obtener ganancia. La educación es un servicio y ustedes serían los clientes de esa empresa. De tal manera que han surgido empresas internacionales que cotizan en la bolsa
y que tienen ganancias verdaderamente importantes, constituyendo grupos a nivel internacional, y es un sector dinamiquísimo de las finanzas. La globalización, entonces, engloba, al menos para nosotros, estos dos procesos, y por lo tanto, de ahora en adelante nos vamos a dedicar a intentar distinguir dos fenómenos que otras personas dicen se trata de globalización, pero que José Luis y yo hemos intentado separar a través de con el propósito de aclarar desde el punto de vista de la comprensión el fenómeno de la globalización y sus repercusiones en la educación. No es lo mismo hablar de transnacionalización que de la internacionalización. Son dos fenómenos que pueden ser subsumidos bajo el mismo concepto de globalización, pero que van a ver ustedes tienen características distintas. ¿Qué entendemos nosotros por educación transnacional? Aquella que se brinda de manera transfronteriza, más allá de las fronteras de las empresas, en sus modalidades, ya sean presenciales o virtuales, puede ser educación a distancia o puede ser educación dentro de las modalidades presenciales. ¿Cuál es la característica de este tipo de educación? Que ustedes van ahí y la gente que participa y que está administrando esta institución tiene como fin la ganancia. ¿Cuál es el principio de la internacionalización? La internacionalización ha existido siempre, las universidades nacieron como internacionales y en las últimas décadas, a partir de las TICs, estos fenómenos se han multiplicado de una manera muy importante y luego hablaremos de la globalización y de la necesaria movilidad y la comprensión del mundo, exigiendo la incorporación de una perspectiva metanacional dentro de la educación en niveles distintos, desde los objetivos, los programas, los planes de acreditación, pero el fin de este cambio de la mirada y de este cambio del currículum no se encuentra en la obtención de ganancias, sino en la mayor comprensión del mundo. Entonces son dos fenómenos que nos hablan de la globalización, pero nos hablan de distintas cosas. La transnacionalización de la educación superior. Pasaremos a ver cómo ahorita y por distintas vías se han convertido en la educación en un terreno en el que gran parte de los países desarrollados están pasando a controlar el mercado de la educación de los países menos desarrollados. Entonces vamos a ver algunas de las formas bajo las que ustedes encuentran la presencia de estos fenómenos. Por ejemplo, universidades de Europa o de los Estados Unidos abren campus en los países que antes denominados subdesarrollados o del sur. Tienen ustedes algunos ejemplos. En todos los continentes esta presencia se multiplica. Ellos llegan con su universidad, claro que alquilan normalmente, contratan profesores locales y con el nombre de la universidad del campus de origen. Estos están presentes en todos los continentes. Otra modalidad es el abrir campus de algunas universidades del norte en otros países del norte. Por ejemplo, esta British Open University cuenta con decenas de establecimientos, pero en los países europeos. Estos son algunos ejemplos en México en los que hay participación de algunas empresas internacionales que han comprado incluso universidades que antes eran nacionales. De hecho, Rodríguez reportaba ya para el 2003 en una encuesta que de las universidades privadas, 21 de ellas ya habían reportado la participación de inversión extranjera directa en sus operaciones. Entonces, el capital, no, aunque las lleven el nombre de universidades nacionales, detrás de ellas hay inversiones e intereses internacionales. Además de esta modalidad, hay muchas otras, como por ejemplo el capital privado se va a unir va a apoyar algunas universidades para que juntos formen una nueva institución. O las universidades extranjeras se asocian con universidades locales para ofertar o bien un programa o parte de un programa o los grados conjuntos. Yo digo que el título lo ofreces tú, pero también lo ofrezco yo y con ello aumento el valor de tu grado, ¿sí? Porque voy a darte 2 títulos en lugar de uno, de una institución. También hay otra que simplemente algunas empresas que se dedican a comercializar, o sea, compran una universidad y
después como esta del Valle de México, y después le dan un conjunto de elementos. A través de esto ustedes tienen, por ejemplo, una movilidad internacional y salen con un sello también internacional. Como Silvan es una de las grandes transnacionales que se dedica a comprar campus, entre otras cosas, en gran parte del mundo. De hecho, esto no hubiera sido posible si antes no hubiéramos tenido nosotros ya la participación de la iniciativa privada dentro de la educación y la consideración de la educación como un servicio y un negocio. Si la universidad hubiera estado en manos del Estado, estos fenómenos no los estaríamos viendo hoy. Pero estos son algunos datos, por ejemplo, que tiene la UNESCO en algunos países de nuestro continente. Vean ustedes lo que pasa en Chile con las movilizaciones de los jóvenes, donde gobiernos de derecha van, gobiernos de izquierda vienen, pero la educación, tienen los estudiantes que pagar por ella y tienen que endrogarse para tener acceso a la educación superior. Pero hay otras naciones donde el porcentaje de la participación de la iniciativa privada es todavía mayor, como por ejemplo en Corea o en los Estados Unidos. En nuestro país el asunto todavía no es tan dramático, pero no crean que es por falta de interés de la iniciativa privada, sino por los niveles de pobreza de nuestra población y porque no hemos aceptado y porque tenemos también una fuerte actitud de defensa de la educación pública, entre otras cosas. Pero aquí la matrícula en la IP en educación e instituciones de educación superior privada se mantiene alrededor del 30%, aunque la administración pasada, Calderón ya sacó los bonos intentando ampliar esta cobertura y que el mercado no tuviera límites. Y esto es un mapita de cómo está la presencia de la educación superior privada en el mundo, que como ven en México es el 30%, pero hay muchos otros países donde es superior. Pero quiero llamar su atención en torno a los países desarrollados. Los países desarrollados no tienen este porcentaje de participación de la iniciativa privada en su educación. Una cosa es lo que predican sobre el mercado y otra cosa es lo que hacen en sus naciones sobre el mercado con su educación superior. Entonces, este mercado es el que hoy se encuentra en la mira de que no se lo queden nuestras tradicionales universidades privadas, sino que a través de unos acuerdos que se denominan GATS, se va a liberar y cualquier empresa internacional puede venir a comprar estas universidades y hacerse de ellas. Quedarían en manos del capital internacional. Hay estas rondas que están intentando liberalizar los GATS. Hay algunos países que ya las firmaron, entre ellos México, ¿no? Entonces tenemos la globalización, esa es una de las tendencias. Vamos a decirles qué es lo que pensamos nosotros que va a pasar al final. La otra de las tendencias, esta es una tendencia del mercado, de qué está pasando y cómo se mueve una educación que cada vez será más globalizada, porque será más transnacional, porque quienes la dominan y quienes la gobiernan y quienes la conducen son los capitales internacionales. Esta es otra tendencia, que es la internacionalización de la educación superior. No toda la globalización pues es mala. Lo que nosotros les queremos decir es que si el mundo es una aldea global y si efectivamente el mundo está interconectado, este mundo es interdependiente y nosotros no podemos hacer otra cosa más que pensar de manera global y entender el mundo. De tal manera que nuestra formación y en nuestra currícula debe haber una comprensión del mundo. La educación tiene que globalizarse entendiendo como la reforma del pensamiento que pueda dar cuenta del mundo y de sus problemas. Únicamente, en este sentido, seguimos a Morán, que ustedes tienen un pensamiento global, pueden dar cuenta de un mundo global. Así, pero eso no quiere decir que tengan el signo de pesos en la cabeza. Esta internacionalización de la educación no únicamente es una exigencia epistemológica. Muchas instancias están intentando obligar a que esta internacionalización avance y avance en todos los niveles. Una de ellas, por ejemplo, sin costar, son las evaluaciones, ¿no? Entre las instituciones que están intentando dar otro sentido a la globalización y a la internacionalización se encuentra la UNESCO. La UNESCO entiende que lo que tenemos ahorita es una enorme posibilidad a través de las TIC y a través de un pensamiento global de poner todos los conocimientos del mundo
como un patrimonio del cual puedan beneficiarse todos los países con base en 3 principios, que son solidaridad, ese es uno de ellos. Otro de los principios sería el reconocimiento y el apoyo mutuo entre los establecimientos de enseñanza superior. Si nosotros no nos reconocemos como iguales, no hay posibilidad de internacionalizarnos y tenemos que apoyarnos mutuamente. Esto, con esta filosofía, para la UNESCO, la dimensión internacional debería formar parte de los planes de estudio y de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación superior en el mundo. Ahora bien, cuando se estudia qué es lo que pasa con estos intentos de internacionalización, nosotros lo que nos damos cuenta es que nosotros, y después veremos la movilidad, una de las maneras de adquirir el mundo es la movilidad, y otra es la generación de programas conjuntos, y otra es que los profesores circulen, pero cuando nos damos cuenta de qué es lo que está pasando con los programas de la cooperación, por ejemplo, en el caso del TLC, nos damos cuenta de que gran parte de las instituciones dicen que no participan en estos programas porque no tienen dinero. No participan en estos programas porque los alumnos no hablan inglés y los profesores no hablan inglés. No participan en estos programas. Hay una serie de condicionantes que tenemos nosotros que resolver para que este mundo pueda ser un mundo en el que participemos todos. Y el dinero no es uno de los menores, pero no es el único. Pasa por los lenguajes, por las estructuras burocráticas, por la circulación de la información, como la comprensión de las formas de trabajo, como la confianza mutua, como el reconocimiento de los estudios que ustedes realicen fuera de nuestros campus, etc. Pero sin embargo, se han hecho esfuerzos, o sea, esta presencia de la globalización ya ha modificado la oferta educativa de nuestras naciones. Así, por ejemplo, ven ustedes que se fortalecen carreras como el comercio internacional y que a nivel de posgrado se multiplican los posgrados que se especializan en lo internacional, en lo macrorregional o en las relaciones internacionales. A nivel de los datos que se dan de los aumentos, pasamos en la licenciatura de un 0.56% de estudiantes vinculados a este tipo de programas a un 2.27% y en el posgrado de 1.28 a 1.38%. En gran parte de las instituciones ahora incorporan programas que se vinculan fundamentalmente a empresas internacionales. Algunos de los ejemplos de las carreras son, por ejemplo, administración, derecho internacional, turismo, finanzas internacionales, etcétera. Han aparecido muchos campos de estudio que centran o que hacen del objeto de las relaciones internacionales objeto de estudio en diferentes campos. De tal suerte que nosotros los queremos invitar a pensar de una serie de retos que encontramos que tiene el futuro de la educación superior en el mundo. No es la misma globalización la que impulsa la transnacionalización que la que impulsa la internacionalización de la educación. Las dos, podemos decir, pueden ser comprendidas como globalización. Sí, pero el futuro no es el mismo, ni el resultado es el mismo. Los GATS, esta liberalización del comercio, de los servicios educativos, buscan eliminar las barreras de la educación, entre otras cosas, para que cualquier empresa internacional pueda venir a invertir en México libremente y sin restricciones. Aunque no se firmaran los GATS, por la vía de los hechos, esto ya se da. O sea, el capital está interesado en que ese mercado se quede no en manos de los empresarios mexicanos, sino en sus manos, o en todo caso, compartirlo. De tal manera que con GATS y sin GATS, nosotros prevemos que gran parte de este mercado se va a quedar en manos de las empresas transnacionales, porque si usted les puede dar un título, una universidad privada, si tenga mucho prestigio nacional, o se los puede dar compartido con Harvard, se van a ir a pagarle a la que les da un título compartido con Harvard. ¿Qué repercusiones puede terminar teniendo esta decisión para nuestra nación? En primer lugar, que las élites no las vamos a formar nosotros. Van a tener otra cabeza, porque son las que están pagando, son las que tienen acceso a estos programas, y van a ser formadas con otros objetivos y para otros propósitos. Pero adicionalmente, si el fin de la educación superior es la ganancia, ¿qué pueden ofrecer
esas empresas transnacionales que buscan el lucro a el 40% de los jóvenes inscritos en enseñanza superior que tienen que abandonar sus estudios porque no tienen dinero para continuar con ellos. ¿Habrá algo que ofrecerles? Si el Estado se retira de la prestación de estos servicios, ¿qué es lo que vamos a tener como imagen de país? Incluir, por otra parte, incluir en la formación de los jóvenes una perspectiva internacional no nos garantiza necesariamente una mejor comprensión del mundo, ni nos lleva de manera automática a construir un mundo con justicia y equidad. Para que esto sea posible, tenemos que fijarnos en qué tipo de mundo estamos nosotros inculcando, con qué principios trabajamos, qué objetivos perseguimos con su formación. Podremos resumir diciendo que un mundo que los obliga nada más a entender los países ricos, sin que los países ricos nos entiendan a nosotros, no es un mejor mundo, en otras palabras. No es una globalización del sur al norte, sino debe de ser una globalización también del norte al sur. De tal manera que internacionalización y transnacionalización se presentan como dos procesos que se desarrollan al margen de los esfuerzos en muchas ocasiones de los estados por iniciativas de particulares. La pregunta es cómo y hacia dónde se encaminan estos procesos. Hacemos un llamado a que se involucren en estas discusiones y a que entendamos qué es lo que está en juego con cada una de las decisiones de políticas públicas, porque en gran medida el futuro de nuestras naciones dependerá de las respuestas que demos nosotros a estas interrogantes y de los procesos que construyamos. De tal manera que no nos queda sino invitarlos a que se conviertan en estudiosos y seguidores de lo que está pasando con el derrotero de la educación superior en el mundo, porque en una economía del conocimiento, en manos de quién está la formación de los estudiantes de educación superior, no es una decisión menor, es uno de los pivotes de nuestro desarrollo. Muchísimas gracias.